Bueno, buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es John Pablo Guzmán, profesional en estadística, y he tenido la posibilidad ya durante 10 años de participar en proyectos relacionados con Machine Learning, minería de datos, implementación de proyectos estadísticos. Y pues el día de hoy, una vez más, vengo a compartirles cómo todas estas metodologías estadísticas, algoritmos de Machine Learning, pueden aportar, apoyar en la toma de decisiones. Bien, el webinar titula Machine Learning y Marketing. Bien, hoy no vamos a profundizar en temas de marketing. Hoy vamos a hablar es cómo la estadística puede apoyar eso que ya las personas conocen como marketing. Bien, cuando hablamos de analítica, siempre hablamos de que la analítica es una herramienta para tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? Siempre lo digo de esta manera, de una u otra forma, hoy las compañías ya funcionan, ya se toman decisiones. Aquí el punto es, yo cómo puedo utilizar los datos en la era en la que nos encontramos. Hoy en día generamos datos por diferentes fuentes. Yo cómo puedo utilizar esos datos para tomar mejores decisiones. Bien, entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir mi pantalla para que hagamos un ejercicio de precisar algunas definiciones, y como siempre, en estos webinars nos gusta el tema de la práctica, que ustedes puedan materializar esto, ver cómo pueden aprovechar sus datos para empezar a tomar mejores decisiones, a focalizarse un poco más, basados en lo que dicen los datos, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a presentar mi pantalla para que demos inicio a este webinar. Bien, perfecto. Bueno, ahí ya se ve mi pantalla de buena forma. Juan Esteban. Es correcto, John. Estamos viendo tu pantalla. Ok, perfecto. Muchas gracias. A ver, me voy a ubicar aquí. Voy a ubicar esto por acá. Bien, pues demos inicio a este webinar que hemos titulado Machine Learning y Marketing. Bien, la idea, como les decía hace un momento, es poder evidenciar cómo podemos aprovechar los datos que se generan alrededor de estas actividades de marketing, pues para tomar mejores decisiones. En línea con ello, vamos a hablar un poquito de que básicamente lo que nos va a permitir el Machine Learning aplicado al marketing es poder aprovechar todos esos datos históricos que se han venido generando por las diferentes actividades que generamos de marketing y por las diferentes fuentes por las cuales puede ingresar datos a la compañía. Bien, el objetivo es poder aprender de lo sucedido, es decir, eso histórico que ha quedado en los datos, aprender a reconocer patrones en esos datos que nos permitan ser más efectivos, ser más precisos en próximas campañas, y que los resultados sean mejores a los obtenidos anteriormente. Eso es lo que buscamos principalmente cuando queremos involucrar los algoritmos de aprendizaje automático en marketing. La agenda que les propongo el día de hoy, pues no pasar derecho y poder hacer algunas definiciones de lo que es el marketing empresarial, cuáles son los aportes que puede tener el Machine Learning dentro de lo que es la estrategia de marketing, algunas ventajas de lo que es implementar estas metodologías en marketing, y vamos a finalizar con una demostración en una de las soluciones que nosotros trabajamos de Analytics Data, como lo es Nine. ¿De acuerdo? Antes de ello, pues siempre hablamos de cómo ha sido la evolución de los datos en las organizaciones. Bien, cómo es que los datos convertidos en información hoy nos generan valor a nosotros. Bien, y siempre lo mostramos con esta gráfica, en donde hablamos de un concepto que ya muchos conocemos, que es el Business Intelligence,
que básicamente el Business Intelligence lo que nos permite es analizar grandes cantidades de datos en bruto. El dato por sí solo no dice nada. En la medida en que nosotros lo gestionamos y lo convertimos en información, pues vamos a empezar a generar valor para la toma de decisiones. Como ustedes saben, Analytics Data es una compañía que en sus 10 años de existencia ha sido muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el Business Intelligence, en donde tenemos servicios profesionales de consultoría y capacitación en una herramienta como ClickSense, una herramienta de visualización, monitoreo y control, que nos permite precisamente hacer lo que se conoce como analítica retrospectiva, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de analítica retrospectiva, pues lo que yo me estoy preguntando es qué ha pasado y por qué ha pasado, ¿bien? Para hacer una analítica descriptiva y una analítica diagnóstica. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, históricamente nuestros clientes, ¿cómo ha sido la tasa con la cual han dado respuesta a una campaña publicitaria? O de 100 llamadas que hemos hecho a nuestros clientes, ¿cuántos realmente han tomado el producto o servicio? Eso es preguntarnos qué ha pasado de forma descriptiva, ¿bien? ¿Por qué ha pasado? Bien, ¿será que la campaña 1 es mejor que la campaña 2? ¿Será que de golpe la campaña número 3 funciona mejor en la zona sur que en la zona norte? Eso es preguntarnos por qué ha pasado. Entonces, el Business Intelligence de forma automatizada nos permite poder jugar con los datos, tomar diferentes fuentes de información y poder mirar por el retrovisor del vehículo, es decir, hacer conciencia de lo que ha pasado en función del dato. Eso nos permite conocer el negocio, nos permite saber que también estamos, nos permite encontrar oportunidades, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros con la analítica? Bien, siempre se habla del valor que tiene la analítica para la organización. En función del nivel de complejidad, se habla de complejidad, pero me gusta más hablar un poquito de lo avanzado que sea el análisis, porque cuando ya la pregunta cambia y ya no es qué ha pasado, sino por qué ha pasado, muchas organizaciones o los tomadores de decisiones, ya la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? Bien, ¿será que si nosotros a estos clientes le lanzamos esta comunicación por mensaje de texto, cuál va a ser la capacidad de respuesta? Bien, ¿será que si dedicamos un personal a llamar a estos clientes para ofrecerles este producto, cuál va a ser la posibilidad de que ellos realmente respondan a ese producto o servicio que le estamos ofreciendo? Entonces, en ese punto, ya estamos en lo que es la analítica predictiva. Bien, cuando nosotros aplicamos analítica predictiva dentro de las organizaciones, pues ya podemos empezar a prescribir, a actuar como un médico en el negocio. ¿Qué debo hacer para que ocurra? Bien, ¿qué debo hacer para que realmente mi campaña sea efectiva? De golpe lo que debería hacer más bien sería identificar cuáles son los clientes más probables a aceptar esa campaña o a aceptar esa oferta. Entonces, en ese punto ya estamos hablando de analítica predictiva. Observen que todo esto se basa en los datos, ¿bien? Todos esos datos que hemos recogido, toda esa trazabilidad que hemos llevado, ¿cierto? Toda esa trazabilidad que hemos llevado nos sirve a nosotros como base para tomar mejores decisiones. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es precisamente en este punto en donde Analytics Data, con su equipo de trabajo, pues puede apoyar a las organizaciones, a nuestros clientes en toda la parte del Business Intelligence y en esta parte de acá, que es un complemento y como lo decimos nosotros, es como un Business Intelligence enriquecido con Business Analytics, que les permite a ustedes tener el ciclo completo en cuanto a retrospectiva, pero también en temas de previsión. Puntualmente, pues nosotros hemos tenido webinars enfocados en esta parte y hoy este webinar está enfocado en lo que es la parte de la analítica predictiva, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto, Analytics Data ofrece unos servicios profesionales en donde básicamente nuestra metodología está basada en una de las metodologías más utilizadas para hacer minería de datos, en donde consta de 6 pilares, en donde esos 6 pilares giran alrededor del dato. Bien, sin datos esta conversación no tiene ningún sentido. Esos 6 pilares giran alrededor de los datos y un pilar fundamental es el entendimiento del negocio. Bien,
nosotros podemos ser expertos en analítica, pero si no entendemos tu área de marketing, el funcionamiento, tus estrategias y lo que estás haciendo desde el marketing, difícilmente vamos a poder hacer un match con los modelos de analítica. Debemos entender el negocio, debemos entender la necesidad, debemos conocer la historia, qué ha pasado y por qué ha pasado, para ya poder pensar en hacer analítica predictiva. Posteriormente, lo que es el entendimiento de los datos. Bien, hoy en día, a diferencia de un siglo atrás, en donde los datos eran escasos, prácticamente se trabajaba con diseños muestrales en donde uno se cuidaba mucho de cuáles eran las variables que necesitaba medir porque pues realmente era costoso tomar información. Hoy en día ha cambiado un poco ese paradigma porque ahorita tenemos esa abundancia de información. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, y de los 60 campos que tiene esta tabla, ¿cuáles realmente me servirán a mí para poder hacer un modelo que me permita generar un aprovechamiento en marketing? Entonces, como que cambió el paradigma. Ya hoy en día tenemos esa abundancia de información y estamos abrumados de variables que se generan, bien sea por el transaccional de la compañía, por las redes sociales, por el CRM, en fin, diferentes fuentes de información. Entonces, ante esa cantidad de información, debemos hacer un entendimiento de los datos. La preparación de los datos es importante. Yo siempre hablo de que los datos están muy bien almacenados, pero no están listos para ser analizados. Siempre hay que hacer transformaciones, organizar la información para posteriormente hacer un modelamiento de los mismos que nos permita hacer una evaluación de esos modelos para un posterior despliegue. Nuestra compañía, en ese punto, pues, se enfoca en 3 servicios fundamentales. El primero, tenemos un componente de software, una solución que está basada en software de ciencia de datos para poder materializar estos temas. El segundo, pues, es un tema de acompañamiento y de consultoría. Y el tercero es un tema relacionado con transferencia de conocimiento en temas de capacitación. Entonces, pues, cuando hablamos de mercadeo, se puede decir que es un conjunto de prácticas, principios que tienen como objetivo principal aumentar el comercio, especialmente la demanda. ¿Bien? O también la podemos definir como una actividad, un conjunto o instituciones o procesos para crear, comunicar y entregar ofertas que tienen valor para los clientes y que responden a sus necesidades. ¿De acuerdo? Resulta que el arte del marketing y todas las actividades que se generan en marketing, todo lo que es publicidad en redes sociales, tráfico web, videos, interacciones con el cliente, aplicaciones, páginas web, el CRM de la compañía, pues eso genera datos. Constantemente estamos almacenando información. Entonces, ¿cuál es el punto? En el marketing de hoy, pues nos enfrentamos a un montón de datos de diferentes fuentes, con grandes volúmenes y que tienen un componente adicional y es que llegan a una velocidad importante. Constantemente está creciendo esta información. Entonces, podemos hablar de que analizar estos datos, ¿cierto? Y obtener como una inteligencia empresarial de alto nivel, pues es uno de los grandes retos de las empresas o de las personas que trabajan con temas de marketing. Es decir, cómo puedo tener un valor agregado a todas estas actividades que ya realizo, toda esta estrategia que ya conozco, pero aprender un poquito de la historia para tener un norte definido. En línea con ello, pues la invitación es a incorporar el Machine Learning a sus estrategias de marketing, a lo que ustedes ya hacen, de qué forma yo puedo aprovechar estos algoritmos. Bien, al momento de adelantar una propuesta a un cliente, pues si yo he recogido datos históricos sobre ese cliente, poder hacer una estrategia un poco más personalizada, apoyándome en estos algoritmos. Cuando hablamos de algunos beneficios de incorporar el Machine Learning en las estrategias de marketing, podemos hablar de que nos puede apoyar en elaborar estrategias de marketing personalizadas, ¿bien? Crear estrategias de comunicación adaptadas a los clientes según sus gustos, sus datos geográficos y toda la información que yo pueda tener sobre él. Tener una visión del negocio más precisa, ¿de acuerdo? Poder ayudar en la segmentación de clientes, poder encontrar oportunidades de negocio, oportunidades de venta, poder tomar decisiones en tiempo real más acertadas, ¿bien? A veces implementamos la campaña y tenemos que esperar mucho tiempo para saber cuál ha sido su resultado. En la medida en que empecemos a gestionar los datos, podemos tomar decisiones sobre el tiempo, poder detectar y evitar pérdidas de clientes, saber cuándo un cliente puede renunciar a nuestros servicios, poder hacer seguimiento de las tendencias de mercadeo, bien, en el sentido de
de que gracias a estos datos pues podremos ver cómo las personas desarrollan sentimientos acerca de mis productos o servicios, ya sean positivos o negativos, como todo lo que tiene que ver con test mining. En la planificación y predicción, bien, podemos predecir cómo va a ir el negocio en términos de cuál va a ser la probabilidad o la asertividad de la campaña de marketing y poder mejorar los análisis de costos, bien. Sabemos que cuando queremos ir de forma masiva con una campaña publicitaria realmente pues, puede ser costoso. En la medida en que nosotros planifiquemos y podamos predecir con los datos históricos, pues nos va a retribuir temas relacionados con costos. Particularmente el día de hoy, a pesar de todos estos beneficios que tiene el Machine Learning en las estrategias de marketing, me voy a focalizar en temas relacionados con planificación y predicción, ¿bien? Cómo identificar en mis clientes históricos posibilidades de que ellos acepten o no una campaña y en los clientes nuevos, en los clientes que puedan llegar a mi compañía. De qué forma, de acuerdo a sus condiciones sociodemográficas, de acuerdo a los productos y servicios que él tiene de la compañía, de qué forma yo puedo abordarlo de la mejor manera y que sea asertivo. En línea con ello, pues les planteo esta pregunta de negocio. Todo parte de una pregunta de negocio, como lo dice la metodología 3DM. Y lo que quiero tocar hoy es el tema de un modelo de respuesta a campaña. Bien, en la medida en que yo pueda identificar la prospección del cliente, pues puedo identificar cuál es la alta probabilidad de tomar un producto o servicio. Eso es lo que quiero hacer. En la medida en que, si logramos esto, pues voy a poder maximizar la efectividad de las campañas comerciales, aumentar un poquito ese indicador de respuesta porque voy a estar un poco más focalizado, generar mayores ingresos y poder, en términos de recursos económicos y de recursos humanos, poder dirigir los esfuerzos realmente a los clientes que son más propensos a comprar. Y como lo decía, pues esto también puede repercutir en que reduce los costos en el despliegue al no lanzar una campaña de forma masiva. Para poder lograr esto, vamos a necesitar de una serie de metodologías, una serie de algoritmos, que pues también esto es lo que nosotros tenemos como servicio en Analytics Data, poder acompañarlos a ustedes en la construcción de estos modelos analíticos, en donde, pues como ya lo hemos hablado en algún momento, pues existen tres tipos de metodologías, como son los algoritmos de aprendizaje supervisado, bien, los algoritmos de aprendizaje no supervisado y los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Particularmente, acá lo que busco es encontrar asociaciones, bien, entre lo que yo pueda tener, grupos, detección de anomalías, minería de secuencia, y acá lo que yo busco es predecir o clasificar, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero predecir o clasificar, yo debería pensar en que históricamente en alguna parte de mi compañía hay datos sobre cómo ha sido la respuesta de mis clientes a campañas anteriores. Cómo ha sido la respuesta de mis clientes a campañas anteriores me puede generar a mí una etiqueta que se conoce como un objetivo, una variable respuesta. ¿Yo cómo puedo entender esa variable respuesta en función de toda la información que yo tenga sobre mi cliente? ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En línea con ello, como vamos a tener esa etiqueta, nos enfocamos en el aprendizaje supervisado. Si sintetizamos un poquito esto, pues yo voy a tener una entrada con una serie de características y el investigador, desde su conocimiento, le va a decir a un algoritmo de Machine Learning, mire, esto es un carro, esto es una motocicleta, esto es un camión, y por favor usted aprenda sobre esta información y aprenda a clasificarlos de tal forma que cuando yo le ingrese a usted estas nuevas características, pues usted tenga la capacidad de decirme a qué clase pertenece. Eso es el aprendizaje supervisado. Ustedes me dirán, bueno, ¿con qué lo hacemos? ¿Con qué hacemos este aprendizaje supervisado? Pues en los datos está el conocimiento del cliente. Se puede tener información sociodemográfica del cliente, podemos tener información relacionada con sus ingresos, con su nivel educativo, podemos tener datos relacionados con su transaccional, o sea, cómo se desenvuelve el cliente en la compañía, cada cuánto me compra, qué productos tiene, en fin, infinidad de información, pero también puedo tener datos relacionados con las campañas que yo he hecho históricamente. Toda esa información me va a permitir a mí poder perfilar al cliente, ¿bien?
Si partimos del hecho de que si bien todos los clientes consumen el mismo producto o servicio que yo ofrezco, lo que sí es cierto es que no todos los clientes son iguales, ¿de acuerdo? Si reconocemos eso, debemos reconocer también que no a todos los clientes los deberíamos abordar de la misma manera. No sé si en algún momento les ha pasado que una compañía los llama y ustedes dicen definitivamente no me conocen, no saben qué es lo que quiero. ¿Por qué? Porque no se han tomado el trabajo de hacer análisis y de conocer a su cliente. ¿De acuerdo? Entonces, poder perfilar a mis clientes, poder saber de acuerdo a su perfil qué campaña o por qué canal yo debería abordarlo y poder tener su probabilidad de respuesta. ¿Cómo logramos esto? Pues debemos enmarcarnos en el tema de los algoritmos de Machine Learning, ¿bien? En donde hoy tenemos una gran variedad de algoritmos, una robustez importante en cuanto a metodologías. Metodologías muy antiguas, metodologías muy recientes, les hablo recientes, año 2000, año 2007. Entonces, constantemente esto está evolucionando. Yo les contaba, tengo 10 años de experiencia en estos temas, pero también han sido 10 años de aprendizaje. Constantemente tenemos nuevas metodologías, nuevos desarrollos que están resolviendo necesidades, ¿bien? Entonces, como yo lo digo, los algoritmos también van a la escuela, ellos también aprenden, ¿bien? Entonces, debemos aprovechar nosotros estos algoritmos, como por ejemplo los Support Vector Matching, las máquinas de soporte vectorial. Es una excelente metodología que me permite a mí separar, por ejemplo, los que compran de los que no compran cuando no son linealmente separables. Poder hacer este tipo de cosas es maravilloso. Los bosques aleatorios, que también son muy utilizados hoy en día. Las redes neuronales y pues también metodologías estadísticas como los modelos logísticos. Hay una gran variedad, ¿bien? ¿Para qué me sirve eso? Usted mira, bueno, John, ¿para qué me habla de estas cosas de máquina? Porque son las que resuelven esa necesidad que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros aprender de la historia para próximas campañas de mercadeo, poder focalizarme realmente en mi mercado objetivo a partir de la experiencia de marketing que yo tengo, pero también apoyándome en los datos? ¿De acuerdo? Con estas metodologías necesitamos un vehículo. Como muchos ya saben, la solución que nosotros trabajamos en Analytics Data en temas de Business Analytics es un híbrido entre herramientas como Nine, software alemán de minería de datos, también muy reciente, en el año 2006 sale al mercado esta maravillosa herramienta. R, que también es un software con una comunidad estadística muy grande y un conocimiento muy importante en temas relacionados con estadística. Y también Python, que es una plataforma que nos viene a aportar bastante en temas analíticos. Entonces, con una necesidad, con unas metodologías y con un vehículo, lo que vamos a lograr es tomar una base de datos súper grande y poder irla decantando e ir sacando de esa base de datos lo que realmente nos va a dar esa ventaja competitiva y esa asertividad en el acercamiento que yo tengo con el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, con esta introducción vamos a ir a la práctica. Bien, les pido abrir un poquito sus mentes para que esto no se quede solamente en teoría y ustedes puedan aproximarse. Es un pequeño brochazo de media hora para que ustedes puedan conocer un poquito cómo materializamos todo lo que yo les he contado en esta primera media hora. Entonces, para ello, me voy a ir a mi herramienta de Machine Learning, herramienta de minería de datos. A veces cuando uno cambia de un lado a otro, me confirmas, Juan, si se está viendo ya la herramienta Nine. Juan Esteban o Angelita. ¿Sí ven mi herramienta? Ok, gracias, Nicolás. Perfecto. Sí, es que a veces cuando uno cambia de pantalla, si no le ha dado bien el compartir, arranca uno y resulta que no está mostrando nada. Entonces les cuento un poquito. De las soluciones que nosotros trabajamos, una de ellas es Nine. ¿Bien? Lo que ven ustedes ahí en pantalla es la herramienta Nine. Es una herramienta que cuando ustedes ingresan, pues les da una bienvenida. Es una comunidad muy grande en temas de Machine Learning.
Lo chévere de la herramienta es que ustedes pueden hacer preguntas en foros y en cuestiones de segundos alguien te responde. Entonces, es un sistema colaborativo bien interesante para desarrollar Machine Learning. La herramienta como tal tiene una parte exploratoria, que es donde están todos los archivos que yo estoy trabajando, acá en la parte superior izquierda de la pantalla. Por otra parte, tiene, acá me coloca como lo que yo más utilizo. Últimamente he leído muchos archivos, ¿bien? Y por acá hay un repositorio de nodos, ¿bien? Ese repositorio de nodos es en donde están todos esos algoritmos de los cuales yo les hablé. Si nos vamos a la parte de analítica y de minería, pues van a estar todos estos algoritmos, ¿no? Las redes neuronales, los clústeres, los Naive-Bayes, los árboles de clasificación, las máquinas de soporte vectorial. Es decir, es como una gama de posibilidades que tienes ahí para responder a tus necesidades. Posteriormente, pues acá hay una descripción, nos ayuda un poquito a entender, nos da información de qué hace cada cosa y básicamente la herramienta lo que nos ofrece es un espacio de trabajo. En ese espacio de trabajo, lo que yo voy a hacer es empezar, por ejemplo, a traer la información, ¿cierto? Esa información puede estar en un archivo Excel o, por ejemplo, esa información puede estar en una base de datos. Entonces, de golpe, tengo que hacer, por ejemplo, una conexión por medio de MySQL. Entonces, la conexión que yo necesite hacer. Bien, yo digo que Nine es como un Lego, ¿no? En donde yo voy armando o interconectando estas herramientas de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Por ejemplo, si yo necesito hacer un filtro de columna, entonces llevo el filtro de columna, lo conecto y le digo a estos datos, voy a sacar estas columnas. Bien, esa es como la lógica de Nine. Acá en la parte derecha, como les decía, cuando yo selecciono una de estas fichitas, pues él me va a explicar qué hace cada una de esas fichitas y cuáles son los parámetros que yo debo ajustar. Cada ficha de estas es un contenedor de instrucciones, donde yo debo ingresar y decirle qué quiero que haga. Bien, por ejemplo, aquí es un cuadro de diálogo donde yo le digo, bueno, ¿qué quiero que haga la herramienta? Bien, entonces con esta herramienta, entendiendo el negocio, entendiendo la necesidad, lo que hacemos nosotros es construir un flujo analítico que responda a esa pregunta de negocio. Entonces, bueno, en honor al tiempo, pues obviamente no lo vamos a construir de cero. Acá yo ya tengo un trabajo previamente hecho, en donde lo que voy a intentar es llevarlos a ustedes sobre toda la fase de construcción de un modelo analítico. ¿Bien? A veces vemos la analítica como un microondas, ¿no? Creemos que esto es ingresar datos y esperar un resultado y realmente tiene un trabajo bastante interesante de fondo. ¿Bien? Y esto pues es el servicio que nosotros ofrecemos como tal. Les cuento un poquito qué es lo que vamos a hacer aquí. Hablemos un poquito del contexto, ¿bien? Básicamente, un modelo de respuesta puede proporcionar un impulso significativo en la eficiencia de una campaña de marketing al aumentar las respuestas y reducir los gastos. Ese es el objetivo de negocio. El objetivo es predecir quién responderá a una oferta o un producto o servicio. Nosotros tenemos muchos datos, pero pues no podemos compartir acá datos de clientes. Entonces me ha apoyado mucho en esta página, Kaggle, no sé si muchos la conocen, es una página de Machine Learning, en donde entre otras cosas colocan unos retos interesantes para poder resolver e incluso poder ganar. Esto no me deja ver acá. A ver, vamos aquí a ampliar listo. Y por ejemplo, uno aquí puede ver retos. Kaggle se llama la página. Por ejemplo, esta está enfocada en campañas de marketing. Y pues básicamente para citar un poco la fuente, lo que hice fue venir acá y tomar unos datos relacionados con campañas de marketing para poder hacer un ejercicio. Bien. Ese ejercicio ya está acá. ¿Qué es lo que tiene esa base de datos? Yo acá he colocado unos colorcitos. Tenemos unas bases relacionadas, unos datos, perdón. Este es el nombre corto de la variable y acá está la descripción. Tenemos unos datos relacionados con temas sociodemográficos, ¿bien? Año de nacimiento, nivel educativo, estado civil, temas relacionados con la familia. Y también tenemos unos datos de negocio, ¿bien? O sea, cómo se ha desenvolvido el cliente en lo que yo ofrezco, número de días desde la última compra, monto
en vinos en los últimos años, o sea, cuánto me ha comprado en vinos, cuánto me ha comprado en frutas, en cárnicos, pescados, dulcerías, productos que la compañía ha clasificado como productos Gold o productos Oro, número de compras realizadas con descuento, número de compras realizados en el sitio web, mediante el catálogo, directamente en la tienda y número de visitas mensuales al sitio web. Bien, entonces, estos son temas de negocio, estos son temas de conocimiento del cliente. Ahora bien, marketing ha hecho unos ejercicios históricamente. Entonces, acá hay unas variables relacionadas con marketing y si ha aceptado la oferta en la tercera campaña, si la ha aceptado en la cuarta campaña, en la quinta, en la primera, en la segunda. También me dice si el cliente se quejó en los últimos 2 años, temas relacionados con PQRS, que pueden ser una causal también de no aceptar una campaña. El costo para contactar a un cliente, cuánto le cuesta a la compañía contactar a cada uno de estos clientes y los ingresos después de que el cliente acepta la campaña. Y tenemos una última variable, que es si el cliente aceptó la oferta en la última campaña. Datos, esos son datos. ¿Cómo podemos aprovechar estos datos para afinar un poquito nuestras decisiones? Entonces, ¿qué he hecho yo acá? He traído los datos, aquí están. Tengo 2.240 clientes con cada una de las variables que les acabo de mostrar. Hay algunas variables que están codificadas como números. Como lo ven, esta que está aquí dice, acepta campaña 5, 1 y 0. Y está como un entero, pero realmente eso no es un entero, eso es una cualidad. ¿Aceptó o no aceptó? Entonces, voy a empezar a hacer unas transformaciones que me permitan lo que en analítica se conoce como una base de datos técnicamente correcta. ¿Bien? Que yo por allá no vaya a sacarle el promedio a aceptó la campaña 1 y decir, no, es que en promedio las campañas se aceptan en 0.5, eso no tiene ningún sentido. Entonces debemos dejar la base técnicamente correcta. Entonces, yo les decía, los datos no están listos para ingresar a un modelo, hay que hacer ciertas cosas. Lo interesante es que uno acá puede, esta transformación de los datos, automatizarla, de tal forma que yo aquí lo que he hecho es pasar algunas variables de entero a string, como son acepta campaña, esta variable, perdón, voy a correr un poquito acá para que veamos los nombres de las variables. Si el cliente se quejó en los últimos años, algunas variables que son categóricas y están como enteras, lo que voy a hacer allí es simplemente transformarlas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hice ahí en esta primera parte. Perdón, aquí se me fue esto, bien. Posteriormente, como lo ven yo en la base de datos, tengo el año de nacimiento del cliente. El año de nacimiento del cliente me puede servir a mí para conocer la edad del cliente. Entonces, lo que he hecho es un calculito para saber la edad. Respecto al 2020, ¿cuántos años tendrían estas personas? Después hay una fecha, ¿cierto? Hay una fecha, en la base de datos hay una fecha de inscripción del cliente. Aquí está, fecha de inscripción del cliente a la empresa. ¿Para qué me puede servir esa fecha de inscripción? Pues para saber la antigüedad del cliente, que también puede ser un factor importante a la hora de aceptar o no una campaña. Entonces, aquí lo que he hecho es convertir, extraer la fecha de antigüedad, ¿cierto? Y calcular aquí con una diferencia respecto al 31 de diciembre de 2020, porque hasta ahí van los datos, saber la antigüedad, es decir, en meses, cuánto el cliente. Entonces, en cuántos meses lleva el cliente en la compañía. Entonces, hasta este punto ya tenemos una base de datos que definimos nosotros en ciencia de datos como una base de datos técnicamente correcta, ¿de acuerdo? Aquí un poquito de exploración de la data. Entonces, tenemos los años, tenemos los ingresos, tenemos el promedio. Como vemos por acá, en ingresos tenemos un problemita y es que tenemos algunos valores perdidos, como lo ven aquí en esta parte, en el número de missings. Podemos incluso ver cómo es la distribución de la edad. Aquí está más o menos el comportamiento. Una persona de 117 años, los datos no son 100% de buena calidad, siempre hay que entrar a revisar estos temas. Y bueno, hay unos valores atípicos. ¿Bien? Lo que he hecho aquí, ustedes saben que todo lo extremo es malo, en analítica también. Pueden afectar, pueden distorsionar un resultado, entonces es importante poder identificar si existen datos atípicos. Entonces aquí, con los famosos diagramitas de caja, uno puede darse cuenta si existen atipicidades en los datos. Por ejemplo, aquí en la edad existen unos datos atípicos, estas estrellitas que se salen.
Otras variables como el ingreso también existen unos datos atípicos, entonces es importante identificarlos. Entonces lo que he hecho acá es identificar esos datos atípicos. Perdón, aquí no es. Aquí, en donde me dice para cada variable, ¿cierto? ¿Cuántos datos atípicos hay? Bien. Entonces, aquí en el monto comprado en vinos hay 35 datos atípicos, 227, hay unas variables que no tienen datos atípicos y demás. Hay muchas formas de tratar los datos atípicos, que eso sería tema de otro webinar incluso. Más sin embargo, aquí lo que le es aplicado una decisión, les he dicho, llévenmelos al máximo valor permitido, es decir, muévamelos un poquito para que no me alteren mucho los modelos analíticos, de tal forma que aquí ya tengo otra base de datos. Por ejemplo, si miramos la edad, con el tratamiento que le hice a los datos atípicos, ¿dónde está la edad? ¿Sí ven cómo se movió? La otra se veía un poco más asimétrica. Aquí lo que hice fue corregirlo un poquito, y no está mal, porque es que hay uno que se aleja mucho de la mayoría. Y yo cuando hago analítica lo que yo busco es ganar generalidad, no particularidad. Entonces no está mal tomar uno de 127 años, que es bien atípico, y tratar de transformarlo un poquito para que no me distorsione la analítica, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Posteriormente hay unos valores perdidos. Aquí lo que hago es identificar para el ingreso los valores perdidos, y lo que le estoy diciendo es que me lo reemplace por la media. Bien, hay muchas decisiones que ustedes pueden tomar, depende del contexto. Si usted quiere colocar el mínimo, el máximo, la mediana, depende del contexto. Mi decisión como analista en este momento es trabajar con la media. Y listo, entonces tenemos una data que ya está organizada y podemos empezar a mirar en función de una respuesta que nosotros tenemos allí, que es si responde a la última campaña. Me voy a correr un poquito para acá para que veamos las variables. No, pero primero debo mostrar esto, que nos muestre este resultado, y corrámonos un poquito a la izquierda con el objetivo de contextualizarnos un poquito. Nosotros tenemos una respuesta, ¿de acuerdo? Que es si el cliente aceptó la oferta en la última campaña. Entonces dice 1 si el cliente aceptó la oferta en la última campaña y 0 en caso contrario. Yo quiero predecir esa variable en función de las condiciones sociodemográficas de la edad y del monto. ¿Cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, si yo miro los ingresos, observen cómo los ingresos en los que aceptan la campaña, la mediana es de 64.000, y en los que no aceptan la campaña es de 50.000, ¿de acuerdo? Hay como unas diferencias, tendríamos que ver si realmente esto aporta al modelo. Si vemos, por ejemplo, la recencia, la antigüedad, observen cómo los que no responden a la campaña son ligeramente más antiguos que los que están respondiendo a la campaña, ¿de acuerdo? También podríamos hablar de las compras en vinos. ¿Será que influyen las compras en vinos? A ver, miremos. En frutas, que se me hizo vinos, aquí. Un poco más alto, casi el doble en cuanto a la mediana, si nos ubicamos en la mediana. Si miramos la edad, en la edad pareciera que la edad no es una variable que realmente me determine si me va a responder o no. Para esta base de datos, la antigüedad, yo creería que sí. Miren, la antigüedad, entre más antiguo, hay más posibilidades. O sea, los que aceptan la campaña son un poco más antiguos. Aunque hay una variabilidad importante, la caja es bastante amplia, ¿bien? Análisis exploratorio, pero tenemos que empezar a pensar estas variables en conjunto, cómo me aportan a mí en esa respuesta. Por otra parte, yo pudiese también mirar de los que respondieron la última campaña, ¿qué campaña respondieron? Si fue la campaña 1, la 2 o la 3 o la 5. ¿Cómo lo vamos a mirar? Voy a ingresar aquí, les voy a mostrar un poquito. Si yo miro, en las filas está la respuesta a la campaña, ¿cierto? Y en las columnas está la campaña 1, miren, aquí dice. Respuesta por aceptación de campaña. Entonces uno podría decir, de los que aceptaron la última campaña, el 23% fue la campaña 1, ¿de acuerdo? Ahora, miremos la campaña 2. Si miramos la campaña 2, resulta que ese porcentaje ya no es el 23, sino el 5%. Si miramos la campaña 3, es el 23%, muy parecida a la campaña 1. Y si miramos la campaña número 4 que yo apliqué, es el 18%. Y la última campaña, en función de la respuesta,
es el 27%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una probabilidad de que se acerte la campaña, pero no solamente que la acepte, sino cuál debería yo aplicarle. Entonces, en línea con ello, nos da para pensar que deberíamos hacer un modelo en donde, perdón, aquí, lo que vamos a hacer es aplicar un modelo analítico para aquellos que respondieron en la última campaña enviada y aplicar un modelo analítico para la campaña 1, la campaña 2, la 3, la 4 y la 5, que es lo que está aquí. ¿Qué es lo que he hecho yo en este punto? Filtrar las variables que realmente me interesan, es decir, pues el año de nacimiento no, porque ya tengo la edad. Y filtro las variables que necesito y lo que quiero predecir es si responde o no a la campaña. Bien, como ustedes vieron, la data está un poco desbalanceada. Si vemos acá, en la data, por ejemplo, la variable responde a la campaña, vemos que en total de los 2000 y pico, 1900 no responden y solamente tenemos un total de 334 que respondieron, es decir, un indicador más o menos del 5%. Está desbalanceada y yo necesito que el modelo me aprenda de esos 334 que me respondieron para que me ayude a identificar. Entonces, lo que he hecho acá es balancear los datos, bien, en función de esa respuesta, para que me incremente la muestra más pequeña, los 334, y me permita tener una data un poco más balanceada, ¿de acuerdo? Posteriormente, lo que he hecho es particionar la información, es decir, observen que aquí ya no tengo 2000 y pico, sino que tengo 4000. ¿Por qué? Porque lo que hice fue generar un sistema de muestreo para tener más datos de la clase más pequeñita. Solamente 334 responden y 1900 no. Entonces, yo necesito balancear los datos para posteriormente particionarlos y aplicar un modelo analítico. Ese modelo analítico, ¿qué me dice? Aquí está. Vamos a estudiarlo un poquito. A ver, aquí voy a decirle esto, expandir. Este es el modelo analítico. ¿Bien? Es un árbol de clasificación bastante grande, pero ese árbol a mí me ayuda a tomar unas decisiones. Él me dice, mire, usted inicialmente tiene unos que aceptan y otros que no aceptan. Observen que aquí ya está balanceada la muestra. Me dice, mire, el monto en vinos influye en que si el monto en vinos es menor a 151, nadie acepta la campaña. Pero si es mayor a 0.51, hay una probabilidad del 67%. Pero si los ingresos de esa persona son menores a 71,000, hay una probabilidad del 31%. Así, el ingreso es mayor a 71,000, ya la probabilidad incrementa. Y así el árbol me va a ayudar a mí a tomar decisiones. Entonces, posteriormente, lo que hemos hecho acá es decirle, venga, usted ya supuestamente aprendió de unos datos. Yo lo que voy a hacer es que le voy a entregar estos 839 datos que usted no conoce. Por favor, clasifíquenmelos, a ver usted qué tan bueno es, si responde o no a la campaña. Pues eso es lo que hemos hecho acá. Y tenemos lo que se conoce como la famosa tabla de clasificación, ¿de acuerdo? O matriz de confusión. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Mire, es que del total de los que aceptaron la campaña, usted me clasificó correctamente a 382 y se equivocó en 38. Del total de los que no aceptan la campaña, ¿cierto? Usted me clasificó correctamente a 367 y se equivocó en 52. Eso me da una precisión para clasificar a aquellos que no aceptan del 87% y para clasificar a aquellos que aceptan del 90%. Es decir, estamos poniendo a prueba este modelo y vemos que tiene unas buenas bondades para clasificar información que no conoce, ¿ya? Porque él no la conoce, con esa no se entrenó. Y pues lo que me va a llevar a una accuracy global del 89%, lo que quiere decir que de cada 100 clientes él va a identificar correctamente a 89. Tenemos que vivir con el error porque esto no es certeza absoluta. Lo que queremos es aproximarnos a controlar esa variabilidad en los clientes que aceptamos en un inicio. ¿Recuerdan? Si bien todos consumen lo mismo, no todos los clientes son iguales. Ese mismo procedimiento lo he hecho para campaña 1, campaña 1, campaña 2, campaña 3, campaña 4. Únicamente lo que cambia es la variable objetivo, las variables son las mismas, únicamente lo que cambia es la variable objetivo. Y lo que he obtenido acá es un resumen
de modelos. Bien, acá he hecho un pequeño resumen en donde lo que les puedo contar y les puedo decir es que el modelo que me ayuda a identificar si él responde a cualquier campaña tiene una precisión del 82%. El modelo que me ayuda a identificar si de golpe la campaña 1 es la que mejor le favorece de acuerdo a su perfil tiene una precisión del 89%. Así sucesivamente, aquí por cuestiones de azar este modelo es perfecto, llegó al 100%. Y este del 91%, como para contarles a ustedes y decirle, mire, lo que hicimos sirve para algo, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve? Para clasificar nuevos clientes. Entonces, todo este proceso es lo que nosotros acompañamos en Analytics Data. Poder construir un proceso que convierte datos en información que genera valor. Ahora bien, este es el modelo que entrena, ¿bien? Y en 5 minuticos vamos con la parte final. Pero es que yo no entreno un modelo todos los días. El modelo se entrena para aplicarse, ¿de acuerdo? Entonces debe haber una fase que en la metodología CRISDM se llama como el despliegue. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Yo le he dicho, si nosotros llegamos a un consenso entre el que conoce el negocio y nosotros los científicos de datos, y decimos, ese modelo me sirve. Entonces, lo que he hecho acá yo es guardar esos modelos, ¿bien? Todos los noditos rojitos, lo que están haciendo es guardar ese modelo analítico. Y posteriormente me he creado otra pestaña que la voy a llamar despliegue, ¿bien? Este es el despliegue. Pero en ese despliegue yo voy a tener unos datos que son nuevos, ¿bien? Se elaboró una campaña de marketing y dijeron, mi mercado potencial está orientado a estos clientes. Pero yo quisiera saber, ese puede ser mi mercado potencial, pero que sea mi mercado potencial no quiere decir que él te va a responder. Entonces, debes identificar de ese nicho de mercado que quieres atacar, quiénes realmente tienen altas probabilidades. ¿Bien? Entonces, tengo estos 448 clientes. Observen que solamente tengo las variables de entrenamiento, es decir, las que utilicé para entender a los clientes. No tengo ni la respuesta, ni si es campaña 1, ni si es campaña 2, ni si es campaña 3. Lo que voy a hacer es entregarle, obviamente tengo que hacer todas las transformaciones, porque en la fuente de datos siempre viene el año de nacimiento, no viene la edad. Entonces, pues a los nuevos clientes también tendré que calcularles la edad, la fecha de antigüedad y la antigüedad en meses. Una vez hago esta partecita, que realmente es corta, lo que hago es llamar el modelo que entrené. Aquí lo estoy llamando el modelo de respuesta a campaña. Ese modelo que tiene esas características del 89%. Lo llamo y le digo, aplíquele ese modelo a estos clientes. ¿Cuál es la salida? Me dice, ok, a estos clientes, estos 448 clientes, yo le apliqué el modelo, ¿cierto? E encontré que, por ejemplo, el primero, la probabilidad de que él responda a la campaña es del 11%. O sea, no te desgastes allí. No focalices recursos ahí, porque tiene una probabilidad del 11% y una probabilidad del 88% de no responderte. Pero vas a tener unos que sí se parecen mucho a esos que responden. Una probabilidad del 90%, por ejemplo. Y vas a tener unos que no son tan probables, ¿cierto? 66%. Pero lo que te permite esto es decir, yo voy a empezar por los más probables, ¿bien? Focalizar mi estrategia. Listo, ya sabemos quiénes son los que responden. Entonces, ahora lo que he hecho es decir, extráigame esos que responden. De la predicción, los que son 1, por favor, sáquemelos aparte. Esos son, en total, de los 448, realmente 109. Tendría ahí una oportunidad importante. Ya los tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué campaña debería yo ofrecerle? ¿O qué canal? Si lo que estoy midiendo es el canal. ¿Por dónde debería yo abordarlos? Entonces, lo que he hecho aquí es llamar los 5 modelos de respuesta a campaña, mismo proceso, los aplico, y al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que vamos a tener, con esto ya finalizamos, es esos 109, voy a ampliar un poquito aquí para poderles dar una visión mejor. Aquí y aquí. ¿Y qué es lo que yo voy a tener aquí? Ingresaron 448 con una cantidad de información. Lo que yo voy a tener aquí es
Primero, ¿cuál es la probabilidad de que me respondan? ¿Cierto? Los 109. Y observen esto, este primero, perdón, la campaña que más le favorece, el canal que más le favorece, la estrategia que más le favorece, como lo quieran llamar, observen que de las existentes, casi que ninguna le aplicaría, ¿bien? Para este cliente, que también es una posibilidad. Pero si yo miro el segundo cliente, observen que le aplica muy bien la 1 y la 2. La 3 no tanto. La 4 también. Hay unos que se focalizan en una única campaña. Miren, aquí la campaña 1, el 14%, la campaña 2, 0, 12%, y la fuerte realmente es la campaña 4. ¿Para qué me puede servir a mí el modelo? Observen que hay muchas ocasiones en que la probabilidad es la misma dependiendo de la campaña. ¿Será que la campaña 1 y la 2 me están generando el mismo valor y son redundantes? Ese tipo de decisiones también las podría tomar. Entonces, este es el resultado de tomarme el trabajo de entender la historia, lo que pasó, para poder filtrar un poquito mi mercado objetivo y poder ir con un poco más de precisión en el momento de abordarlos. Con esto finalizamos. Básicamente es cómo nosotros podemos utilizar los datos que se generan en marketing para tomar mejores decisiones y pues ya abrimos el espacio para preguntas que se puedan tener. Excelente, John. Muchísimas gracias por esa explicación y por este webinar tan enriquecedor para todos. Antes de comenzar con la sección de preguntas, quiero enfatizar en dos puntos. El primero es que mis compañeras Alejandra y Estefanía están hablándole a algunas personas para solicitarle unos datos. Esto es con el fin de enviar las memorias del webinar a sus correos y que puedan consultarlas cuando quieran. El segundo es que al chat les vamos a estar enviando la encuesta del webinar, ¿vale? Para que la respondamos y pues cada vez mejoremos más estos webinars para ustedes. Tenemos varias preguntas, John. La primera es de Noé Bautista, que dice, ¿cómo podría consultar las librerías de estas metodologías? Las librerías, ok. El concepto de librerías es muy de R y de Python, ¿cierto? Particularmente en Nine, ¿cierto? Ellos tienen una comunidad en donde, por ejemplo, yo les decía, si yo selecciono aquí, a ver, ¿dónde está? No lo veo. Voy a ir directamente a la comunidad, a la página comunidad. En Nine, tú ingresas a Nine, ¿cierto? Nine.com, yo por aquí tengo ya directamente el foro. Y en la página, tú puedes consultar, por ejemplo, voy a colocar aquí uno de los algoritmos que utilizamos, que fue el, un momento por acá, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Voy a usar, por ejemplo, el árbol que utilicé. Buscar, no lo veo aquí. Ayuda. Lista. Y aquí nosotros no me está dejando ingresar en este momento. Me va a tocar mostrarlo por acá, desde aquí. Cuando nosotros seleccionamos el nodo, él aquí nos da una explicación de cómo funciona la metodología. Quería ser un poco más preciso en la respuesta, pero no me está dejando ingresar a la página. Pero observen lo que pasa. Cuando yo selecciono el nodo Decision Tree, él aquí me explica la librería, ¿bien?
qué es lo que hace el nodo, cuáles son las metodologías. Por ejemplo, en los árboles de clasificación se utiliza algo, no sé si me han escuchado, que es la poda del árbol. Porque el árbol puede crecer mucho, ¿cierto? Y tener sobreajuste, o sea, volverse demasiado preciso. Es decir, como le digo yo, se convierte en un árbol que aprendió, yo soy de Cali, a bailar Cali pachanguero y aprendió muy bien a bailar Cali pachanguero, pero el día de mañana lo pongo a bailar bachata y no va a saber cómo moverse, eso se llama sobreajuste. Entonces, yo debería podar el árbol. Entonces, por ejemplo, aquí, la librería, como lo llaman, acá se llaman nodos, librerías muy de R y de Python, acá me explica cada una de las opciones del nodo, cómo funciona, cuáles son las metodologías. Entonces, por ejemplo, me dice que para podar el árbol, para que no tenga sobreajuste, él tiene la metodología MDL, ¿cierto? Y la metodología Gate-RAT, que son dos metodologías que se utilizan para podar el árbol. Entonces, para responder la pregunta, quería ser un poco más preciso, pero no lo logré. Aquí te da una aproximación. En la página puedes entrar más a profundidad, a estudiar la metodología, qué es lo que hacen, cómo se generan esas divisiones. Se puede entrar directamente en la página de Nine, buscar el nodo y ahí te explica. Y aquí pues también te da una explicación de cómo funciona la metodología como tal. Por ejemplo, yo acá les hablé de balancear los datos. También si yo selecciono este nodo, me explica qué hace y por qué lo hace y toda la metodología. Algunos tienen unos lean, que si yo voy directamente a ese lean, pues me desarrollan toda la metodología SMODE, por ejemplo. No me fijé si el árbol de decisión tiene por ahí un link que me permita ir a algún artículo, creo que es este. Aquí está, mírenlo, sí logré lo que quería. Entonces aquí observa cómo él me desarrolla toda la metodología de los árboles de clasificación, cómo funcionan y demás. Ya es cuestión de entrar y apropiarse un poquito del conocimiento. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Al final la logré sacar. Había visto que aquí está el link que estaba buscando. Excelente, John, gracias. Otra pregunta de parte de Carlos Olaya es, ¿TensorFlow sirve para Machine Learning? Sí, algoritmos de TensorFlow, principalmente Python tiene unas librerías muy buenas relacionadas con TensorFlow. Son algoritmos más avanzados de los que les mostré el día de hoy. Son algoritmos de aprendizaje profundo. Son algoritmos que sirven mucho para trabajar con información no estructurada, pero también hacen parte de los algoritmos de Machine Learning. Bien, particularmente TensorFlow nos sirve para hacer reconocimiento de imágenes. La librería nos ayuda mucho cuando yo quiero hacer, por ejemplo, siguiendo con reconocimiento de imágenes, toda esa transformación previa que yo debo hacer para convertir una imagen en un sistema numérico, porque en últimas eso es lo que hay que hacer para poder aplicar las metodologías, también sirven para Machine Learning, hacen parte de lo que es el Machine Learning. De hecho, por ahí estamos pensando también en tener un webinar en donde exploremos un poquito estas metodologías, las entendamos. A veces en este mundo tan automatizado, lo que hacemos es aplicar y no profundizamos mucho en qué hacen y cómo funcionan. Entonces, eso también es importante. La respuesta es sí, sirven para Machine Learning. Excelente, John, muchísimas gracias. Otra pregunta por parte de Camilo Cortés es que si Nine es free, es open source. Ok. Para responder esa pregunta, me voy directamente a la página. Nine.com. Cuando ustedes ingresan a Nine.com, como les digo, nosotros en esta parte, bueno, somos partner de Nine para Latinoamérica, pero nuestra solución está basada en la transferencia de conocimiento y el acompañamiento. ¿Cómo trabajamos nosotros? Cuando ustedes ingresan a la página, existe algo que se llama Nine Analytics Platform. Bien, Nine Analytics Platform es la plataforma de minería de datos de código abierto. Bien, ustedes pueden ingresar, descargarla y van a tener todo lo que yo les he mostrado el día de hoy. Ustedes miran, bueno, Nine como compañía, ¿qué ofrece? Bien, lo que ofrecen ellos es un servidor Nine. Usted acá puede construir toda la ciencia de datos que usted quiera, pero si el día de mañana usted quiere, por ejemplo, automatizar esa analítica que usted ha hecho, automatizar me refiero con que no, yo quiero que este modelo
de detección de fraude se ejecute cada hora. Tome los datos, se ejecute, haga todo lo que tiene que hacer y me arroje un resultado. Esa automatización, Nine la ofrece mediante algo que se llama servidor Nine. ¿Y qué es el servidor Nine? Es un componente que se adiciona a todo lo que tú ya tienes acá para que tú puedas automatizar tus procesos, tener control del log, tener manejo de usuarios, tener control de ejecución de los workflows. Eso es lo que ofrece Nine como compañía, además de servicios de capacitación. ¿Bien? Pero cuando ustedes quieran pasar o adquirir el componente de servidor, no quiere decir que les va a cambiar algo que ustedes tengan acá. Es lo mismo que ya tenemos acá, únicamente que lo que usted le va a decir es que ya no quiere ejecutar esto de forma local, sino que usted le va a decir que lo quiere mediante un servidor. Pero la interfaz gráfica sigue siendo la misma. ¿Bien? Para los que han trabajado con R, es muy similar. R es una consola free, pero hay algo que se llama RStudio, que ustedes lo pueden instalar. Y si ustedes quieren servicios de automatización, RStudio les ofrece esos servicios de automatización, pero la interfaz sigue siendo la misma. Entonces, en síntesis, la respuesta es open source, ¿bien? Nine Analytics Platform. Pero si usted quiere escalar esto, automatizarlo, pues Nine les puede ofrecer temas relacionados con el servidor Nine. Esa es la respuesta. Perfecto, John, muchísimas gracias. Otra pregunta de Clara, y es que ¿cómo se llama la página para extraer los datos de pruebas en Nine? Para extraer los datos de prueba, me imagino a los datos sobre los cuales yo trabajé. Yo lo que hice fue tomar de esta página, se llama Kogol, es una página de ciencia de datos. Voy a ingresar, creo que por acá ya estaba, aquí está el nombre, kogol.com. Ahí hay muchos datos. Para las personas que se están iniciando en estos temas o quieren empezar a hacer pruebas y demás, aquí consiguen datos relacionados con diferentes metodologías. Entonces, pues particularmente esta base de datos estaba relacionada a campañas de marketing, por eso la tomé. La respuesta es, la página se llama kogol.com. Perfecto, John, muchísimas gracias. Alexander Escobar, a través de nuestra transmisión en Facebook, nos pregunta que si no sería necesario, antes de aprender a manejar una herramienta, entender sobre modelos estadísticos. John, estás muteado. Ángela, regálame sonido Listo, para... ya. Excelente. Sí, me quedé sin audio y no puedo ir a quitarlo. ¿Me repite la pregunta? Alexander Escobar, a través de nuestra transmisión en Facebook, nos pregunta que si no sería necesario, antes de aprender a manejar una herramienta, entender sobre modelos estadísticos. Sí, es una excelente pregunta, porque no debemos caer en la automatización. Mi recomendación, bueno, yo soy estadístico de profesión, pero no debemos caer en la automatización que nos brinda la tecnología. Yo les digo una cosa, si ustedes le ingresan datos a cualquier algoritmo de estos, con seguridad y ahí va a salir algo, eso sí se los aseguro, ¿bien? Pero lo más sano, como lo dice la persona que hace la pregunta, y mi recomendación es entender la esencia de la metodología, ¿bien? Porque a veces nos puede enmascarar cosas, entregar resultados erróneos y por ende tomar decisiones erróneas. Como ustedes lo vieron en lo que yo les mostraba, esto no se trata, perdón, de tomar un dato y aplicar un algoritmo. Hay que hacer un entendimiento previo, hay que entender cuál es la metodología, cómo funciona. Entonces sí, la respuesta es, mi recomendación, me uno a la pregunta, es entender cómo funcionan. La recomendación que hago es primero comiencen con la parte estadística. De hecho, nosotros en Analytics Data tenemos capacitaciones relacionadas con estos temas, en donde lo que buscamos es eso, que se entiendan las metodologías, comenzar con las estadísticas básicas
y ya después empezar a entender estas nuevas metodologías como los algoritmos de Machine Learning, las máquinas de soporte vectorial, el Random Forest. Si tú tienes unas bases estadísticas buenas, fácilmente vas a entender estas nuevas metodologías. Perfecto, John. Otra pregunta de Gustavo Alzate, y es si el Machine Learning se puede combinar, por supuesto, con IA. Sí, el Machine Learning se puede combinar perfectamente con BI, bien, en el sentido de que lo enriquece. Les pongo el siguiente ejemplo. Usted puede tener un componente de BI, voy a colocar ClickSense como ejemplo, en donde usted puede hacer ahí reportes de ventas, seguir indicadores, KPIs, pero usted puede enriquecer esos tableros con salidas que arroja el BA, el Machine Learning, por ejemplo. Si usted está mostrando el histórico de las ventas para determinado producto, ok, ahora no muestre solamente el histórico de las ventas, sino que muestre las proyecciones que han sido calculadas mediante un algoritmo de Machine Learning. Ah, que tienes un CRM en donde cada comercial ve sus clientes. Ok, ya no le muestres solo el cliente, muéstrale y dile que ese cliente pertenece a un segmento alto por X, Y, Z. Ah, tienes un tablero de control en donde está el indicador de pérdida de clientes. No muestres solamente el indicador de pérdida de clientes, sino que muestres un modelo de alertas tempranas que identifique de los clientes que yo tengo, quienes tienen una alta posibilidad de desertar, bien sea porque han colocado una PQRS en la última semana o porque sus compras bajaron en un 50% de un mes a otro. Ese tipo de cosas se pueden mezclar con la parte del BI y es precisamente lo que Analytics Data ofrece, ¿no? Ese ciclo completo desde la parte del Business Intelligence, que es analítica retrospectiva, hasta la parte predictiva. Excelente, John. Elkin nos pregunta que cuando hiciste el balanceo de datos, ¿qué fue lo que hiciste precisamente? Ok, la metodología SMOTE, que de hecho ahí vimos el artículo ahora, lo que hace es trabajar con un concepto de los K vecinos más cercanos. Entonces, lo que hace la metodología es poder encontrar puntos intermedios para generar un remuestreo. Me explico. Si tienes un cliente que gana 50,000 y tienes un cliente que gana 60,000, lo que hace la metodología SMOTE es encontrar una distancia equidistante entre ellos dos y generar un punto de muestreo que no me distorsione la tendencia, es decir, que el comportamiento sea el mismo, sino que lo único que hace es que yo tenga más repeticiones para poder enseñarle al algoritmo qué hacer y cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace básicamente la metodología. Excelente. Otra Utiliza pregunta de también, Alex. perdón, Hola. Juan, utiliza la técnica de los vecinos más cercanos y lo que se conoce como bootstrapping en estadística, remuestreo. Vale. Alexander Escobar nos pregunta que qué espacios hay disponibles para aprender sobre estos modelos estadísticos, que si tienes alguna sugerencia para él. Pues mira, he aprendido muchísimo en la comunidad de Nine. En la comunidad de Nine hay muchos foros, ¿cierto? Hay muchas preguntas que se resuelven por medio de Nine, en donde desarrollan toda la metodología, explican cómo funciona el algoritmo y además te hacen ejemplos. Entonces, en la internet hay mucho, hay mucho. A veces uno con tanta información se abruma un poco. Lo importante es tomar uno de estas fuentes de información y empezar a trabajar sobre ella. John Pablo Guzmán trabaja mucho con la comunidad de Nine, con la comunidad de R y la comunidad de Python. En los GitHub también hay mucha información para entender y aprender sobre estos algoritmos. Excelente, John. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no Y tenemos más preguntas. por supuesto, reitero, si quieres algo más personalizado, pues ofrecemos también nuestros cursos de capacitación en Machine Learning. Excelente, John. Muchas gracias. Bueno, recordarles a todos que acá en el chat ya está disponible nuestra encuesta de satisfacción. No les tomará más de un minuto responderla, esto con el fin de tener nuestros próximos eventos con mayor satisfacción para todos, ¿cierto? Que sean mucho mejores.
Y bueno, desearles a todos un feliz día. John, muchísimas gracias por este webinar tan maravilloso. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos por asistir. Que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes por su tiempo.